¿Qué tal, estimada audiencia? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a su muy queridísimo canal de Derecha Mexicana. Hoy estamos a jueves 23 de enero de 2025 y vamos a tocar un tema que, como siempre, es interesante. Y es de que hoy justamente vamos a estar platicando un poquito acerca de lo que es el marxismo. Y para esto no voy a estar por aquí yo solo, sino que ya tenemos por aquí nuestro invitado en la sala de espera, que es David Cubides desde las lejanas y cafetaleras tierras de Colombia. Vamos a darle por aquí entrada. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Abraham. ¿Sí me puedes escuchar? Sí, todo muy bien. Y tú a mí también, Vale, ¿verdad? vale. Muchas gracias por el espacio. Y hablar de Excelente. marxismo, ¿no? Así es, vamos a hablar de el marxismo. Bueno, primeramente, ¿qué tal estás por allá? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí estamos parados en la raya en contra del gobierno de Gustavo Petro, sin ceder Bueno, un pues milímetro. Juiciosos en la causa. compartimos ese sentimiento de tener gobiernos nefastos, ¿eh? Estamos bastante en sintonía acá en México igual. Este, y bueno, justamente vamos a arrancar ese tema bien, bien importante. Y bueno, pues la primera pregunta, ¿no? Y para que quede más que claro es, ¿qué es el marxismo? ¿Sí? ¿Qué es el marxismo, David? Platícanos un poquito. Vale, permíteme un momentico. Precisamente yo tenía prevista esa pregunta y no sé si la quieras escuchar de un modo académico o de un modo más, digamos, como más eh, del Más estilo para la raza. conversado. Sí, pues fíjate que yo creo que más conversado para que la gente lo entienda, ¿no? Para que aterrizarlo a su día a día. Vale, pues voy a utilizar el método dual, o sea, lo voy a explicar de las dos maneras. Ok. Entonces, lo que les voy a explicar a continuación es, primero, qué no es el marxismo. Entonces, voy a hacer una definición a la luz de los pensadores que han hablado sobre el tema. Y después voy a dar una síntesis en la cual voy a dar una definición propia de lo que es el marxismo. Entonces, cualquier cosa que no vayan entendiendo en el chat o tú, Abraham, pues me vas diciendo y yo con mucho gusto les voy explicando. Entonces, frente a la pregunta de qué es el marxismo, yo tengo que decir lo siguiente. El marxismo es una doctrina filosófica, no es una doctrina económica. Esto se puede mostrar a partir de la separación de la asignación de recursos que efectúa Franz Oppenheimer entre medios económicos generados a partir del intercambio voluntario de bienes y servicios y los medios políticos obtenidos mediante la coerción. No puede ser económico algo violento. En términos más concretos, la visión del marxismo se traduce en la creencia de que la distribución de la riqueza y no su producción es el problema fundamental y principal de una sociedad. Precisamente de ahí surge el concepto de plusvalía como modo en que el capitalista se apropia del fruto del trabajo del obrero. El concepto de plusvalía permite comprender la pretensión de Marx de diferenciar su pensamiento del que caracterizó al socialismo utópico promovido por autores como Tomás Moro, Robert Owen, Charles Fourier y Henry de Saint-Simon. Según lo plasma en el Manifiesto Comunista, Marx considera que el error de los socialistas utópicos radica en su crítica a la propiedad privada, debido a que no atacaba adecuadamente al paradigma de la desigualdad. Es decir, observaba que el problema no era la riqueza, sino en manos de quienes estaba a su disposición. Por consiguiente, su crítica se centraba en la propiedad privada de los medios de producción, creando así un marco teórico conocido como el socialismo científico. Sin embargo, aunque utilice tal palabra, lejos está de caracterizarse al socialismo como algo científico. Las cosas son como son, no como las llaman. La escuela austríaca se dedicó a dar las razones de por qué el socialismo no es científico, tanto en el ámbito cualitativo como en el ámbito cuantitativo. Dicho en otras palabras, en la esfera de lo que define la naturaleza de determinada cosa,
así como en la esfera dedicada a establecer qué tan abundante o escasa es tal cosa. Dentro del aspecto cualitativo, Karl Menger acertadamente cuestionaba el concepto de plusvalía de Marx, a partir de que era parte de una teoría objetiva del valor trabajo, dícese, de una visión que consideraba que una mercancía valía según la calidad intrínseca a esta, según lo que se halla en su interior, según su contenido. En su concepto, las mercancías no se valoran por un factor externo al sujeto que las valora, sino que por el contrario se establecía en función de su preferencia. El consumidor es quien cuenta con la posibilidad de comprar un determinado bien o servicio según sus propios apetitos y deseos, los cuales pueden variar de un individuo a otro o de un contexto al otro. No hay manera distinta de determinar el valor de una mercancía sino en la medida en que sea requerida por la sociedad. Dentro del aspecto cuantitativo, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek hacen lo propio, ahora frente a la incapacidad del socialismo para aplicar el cálculo económico. Desde su visión, al ser la mercancía una cosa susceptible de ser valorada en dinero, es el precio, entendido como la contraprestación que el interesado tiene que dar para obtenerla, es lo que determina el valor de una mercancía. Ese precio solo puede operar según las leyes de la oferta y la demanda, ya que depende de qué tan pedida y qué tan escasa sea la mercancía en el mercado. Por lo mismo, el precio es el resultado de la voluntad de quien ofrece la mercancía y del que está dispuesto a adquirirla, de manera que un precio no puede ser establecido correctamente por una sola persona, es decir, unilateralmente, pues no cuenta con la aptitud para saber qué tan requerida y qué tan escasa sea una mercancía. Una posible fijación del precio más baja de lo que el comprador está dispuesto a pagar genera disminución de la oferta, al no haber incentivos para obtener un provecho de su venta, generando así escasez. Y una posible fijación del precio más alta de lo que el comprador está dispuesto a pagar genera inflación, dado que la gente masivamente buscaría adquirir una mercancía que no puede ser obtenida tan fácilmente, maximizando así la intención de dar una suma de dinero cada vez mayor para su compra. Si bien el valor del producto es subjetivo, lo que significa que corresponde con lo que el consumidor esté dispuesto a comprar, cabe precisar que tal expectativa subjetiva solo resulta ser para la economía importante en la medida en que se traduzca en términos monetarios, es decir, que se pueda evaluar con dinero y se pueda establecer a través del lenguaje matemático. Luego de la anterior disertación, ¿cuál es la definición de marxismo? A efectos de establecerlo inequívocamente, puede definirse como la idea de que la emancipación de la clase obrera, como único sujeto que crea riqueza en el capitalismo, depende de hacer desaparecer a la burguesía, arrebatándole al capitalista la ganancia de su inversión en aras de distribuirla para el beneficio de su grupo. Es la manera de hacer ver que la pobreza es consecuencia de la riqueza mal distribuida. Básicamente sería eso, en líneas generales, ese sería desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que en la ciencia económica se ha hablado sobre el tema del marxismo, esa sería básicamente la definición que yo tendría para dar. Es ese problema del marxismo de que no es económicamente riguroso, no tiene un criterio epistemológico coherente porque el marxismo parte de que hay una riqueza, de que la riqueza está dada cuando el problema de la creación de la riqueza es superior, o sea, es más importante que el tema de su distribución. O sea, ¿cómo se puede distribuir la riqueza si no se crea primeramente? Entonces, ese es el primer punto de por qué la escuela austríaca, de manera muy concreta, ha hecho una crítica al respecto del marxismo. Sería eso. Muy interesante lo que platica David. Y bueno, también es bueno comentarle a la gente, porque muchas veces cuando se habla, ¿no?, de marxismo, la gente cree de que, tu cepillo de dientes va a ser público y todos van a compartir un cepillo de dientes, ¿no? Entonces, muchas veces es una forma, ¿no?, en la que la gente se burla del marxismo, pero no necesariamente es así, sino que justamente, como ya lo decías, Marx apostaba por colectivizar los medios de producción. O sea,
los medios de producción. Tu cepillo de dientes no es un medio de producción, tu cama no es un medio de producción. Y justamente un punto aquí muy interesante que abordas es este sentido, ¿no? De el mundo del cual venía Marx. Y bueno, contestando aquí la pregunta de Nicolás Hahn, no necesariamente estamos centrados en el tema del feminismo y la teoría marxista. Si quieren Más después adelante, podemos tocarlo. Pues sí, más adelante porque sí requiere abordamos más ese tiempo. tema. Pero bueno, ahorita vamos a centrarnos primeramente en el origen. Ahora, y también hay que entender el marxismo como hijo de su tiempo, ¿no? Era un periodo único en la historia, era un periodo único en el cual se estaba desarrollando la industria a un nivel completamente brutal. Antes, para que tú tuvieras un par de zapatos, era algo más artesanal, era muy a la medida, era muy lento, muy tardado el proceso, igual con cualquier otra cosa. Pero ya con la llegada, ¿no? De la revolución industrial, las fábricas y demás, pues el mundo explotó un boom, ¿no? En este sentido. Entonces, por ejemplo, el famoso tema de la lucha de clases, no, es que la lucha de clases, anteriormente y cuánta cosa. Bueno, hay que recordar a la gente que durante el 99%, si acaso de la historia de la humanidad, no había clases, o sea, no había un proletariado y no había una burguesía, había la nobleza y estaban todos los demás. O sea, no era que hubiera clases en la Edad Media, o sea, la gran mayoría era gente del vulgo, ¿no? Por así decirlo, tenía cierto estatus de nobleza, había ciertos rangos en la nobleza, pero no había como tal esta burguesía o no había como tal este concepto de proletariado, porque para empezar, el proletariado era nuevo, o sea, en la gran mayoría de la historia, la gente era jornalera, la gente era campesina, no había tanta gente en las ciudades, era al contrario, era al revés. Hoy en día tenemos mucha gente conglomerada en ciudades, antes estaba más en el campo, porque ahí era donde se daban las cosas, ¿no? Entonces, el tratar, ¿no? de hacerle match o de tratar de interpretar la historia a través de la lucha de clases, pues es ahistórico, ¿no? O sea, no se puede hacer eso porque pues no tiene ningún sentido. Otro punto también es de que Marx no entendía para nada lo que es la naturaleza humana. El ser humano por naturaleza es ambicioso. El ser humano por naturaleza busca ir por más. Entonces, si a mí me dicen que independientemente de lo que yo trabaje me van a dar lo mismo, ¿me voy a esforzar? Pues obviamente que no, ¿verdad? Entonces, creo que es lo mismo para todos, ¿no? Todos nos esforzamos en función de aquello que queremos lograr. Y esto es algo que también ya lo hablaba Spinoza, ¿no? Spinoza te decía, si tú quieres lograr cosas muy buenas, te va a costar mucho. Las cosas en esta vida que valen la pena son muy difíciles de alcanzar. Y es justamente por eso, porque son difíciles. Y si tú emprendes el camino difícil, vas a obtener cosas muy buenas. Y creo que es para todos, ¿no? Para todo en la vida. Oye, quiero bajar de peso, quiero aprender algo, quiero un mejor salario, etcétera. Bueno, es un camino complicado, es un camino difícil, pero justamente también el fruto es bastante bueno. Y justamente Marx no contempla esto. Marx cree que todos tenemos una mentalidad de pitufo y que sí, yo trabajo y no me importa porque vamos a distribuir la riqueza de una manera bastante buena, ¿no? Y también otro punto, ¿no? Que no hay que confundir socialismo con marxismo, porque socialismos hay muchos. Bien, ahorita comentabas el cooperativismo de Robert Owen, esta idea medio tecnocrática, ¿no? También de San Simon, ¿cómo se llama? A Laplace, ¿no? Y todos ellos, a La Salle, ¿no? También podemos hablar de él en Alemania, bueno, todo lo que se implementó allá con la socialdemocracia. Entonces, socialismos hay diferentes áreas, ¿no? Pero marxismo justamente es esto, es interpretar también la historia con base en el materialismo, es decir, las ideas se dan a través de las cuestiones materiales y no al revés. Que ojo, esto para un empirista puede tener mucho sentido, sí, las cosas alimentan mi conciencia y a raíz de las cosas, pues yo puedo darle una interpretación. Puede tener sentido en algunos aspectos, pero la historia nos demuestra que no siempre es así, porque hay gente que ha nacido con carencias y hay gente y ha avanzado mucho en su vida, ha cambiado la historia, ha revolucionado la historia, el transcurso de la humanidad, y hay gente que ha nacido con todo y ha muerto en irrelevancia, ¿no? Entonces, no necesariamente las condiciones materiales lo determinan todo. ¿Son importantes? Sí, pero no es lo único por lo cual podemos decir que es así. Incluso hoy en día, gracias a los estudios de la neurociencia y demás, podemos saber que es cierto. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen que ver con los pensamientos,
pero no es exclusivo. Yo no puedo decir que mi cerebro es mi conciencia. Y hay un mundo ahí de información y hay un mundo ahí de debates que se dan, pero es un tema que va mucho más allá. No podemos llegar con una regla o con una vara de medir y medir la conciencia, porque eso está en otro terreno, ¿no? Entonces, esos fueron errores que por ahí cometió Marx. También, dándole un punto positivo, creo que también es bueno mencionar que hay ciertas críticas que Marx hizo en su momento que hacen mucho sentido. Por ejemplo, cuando Marx te dice, ¿no? De que no, eso de tener al obrero todo el día haciendo lo mismo, eso lo mata emocionalmente, eso lo consume, o hablar justamente de la mala distribución de esa riqueza que había en esos tiempos, ok, o sea, esas son críticas válidas que se hicieron en su momento. Pero el problema con Marx es que sus soluciones son basura. O sea, Marx te dice de que, a ver, la solución que yo te propongo para este problema, que es cierto, era un problema legítimo, yo te propongo justamente en que el proletariado colectivice los medios de producción. ¿Y qué es lo que pasa? Justamente cuando alguien que no puso ese capital para emprender algo, toma las riendas, pues te das cuenta que no sabe cómo hacer las cosas. Eso lo vimos, por ejemplo, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, mi ciudad, la cervecería la puso una familia. Cuando llegó la revolución, la cervecería fue expropiada por el gobierno y por el periodo que esta cervecería estuvo en manos del gobierno, fue el único periodo en el cual la cervecería tuvo pérdidas, porque no sabían cómo administrar. El único. Claro, claro. Entonces, y este fenómeno Lo se ha que dado decía la siempre. escuela austriaca, Uh-huh, no, o sea, los marxistas se les dificultan los números, se uh-huh, les así es. dificulta el tema del cálculo económico. Y bueno, iba más adelante a abordar el tema de qué relación tiene el marxismo con el método revolucionario, pero bueno, esa ya es otra cuestión. Pero sí me parece interesante el contexto mexicano, porque en el contexto mexicano tuvo éxito la revolución en 1900, bueno, al principios del siglo XX. En Colombia nunca tuvo éxito una revolución de carácter marxista, de carácter comunista, pero Uh-huh. sin embargo nosotros aquí tenemos una legislación laboral obsoleta, tenemos todas las medidas que se implementaron en su momento en México. Entonces, eso ya tiene relaciones con el método que utilizan ellos, más no como tal en el contenido, pero sí es interesante. Es interesante que uno acá en Colombia tiene esas mismas disposiciones normativas, pero acá nunca tuvo éxito una revolución marxista en ese aspecto. Así es, ¿no? Aquí sí, aquí la revolución de 1910 al 20 fue una carnicería terrible, o sea, fue algo completamente horrible. Incluso ese famoso grito, ¿no? De tierra y libertad, que ojo, también era cierto, ¿no? La tierra debe ser de quien trabaja, que es bastante capitalista, ¿no? Ese concepto, cada quien hace con su propiedad privada lo que se le antoje. Ese concepto que usó en su momento, bueno, los comunistas, los bolcheviques, también aquí lo usó Emiliano Zapata, ¿no? Y bueno, justamente esa crítica, ¿no? De la tierra, eso también yo lo abordaba también Locke. Locke decía, oye, hay tierra salvaje, ve y cultívala. Y tú toma la tierra que puedas cultivar. Lo que no puedas cultivar, ni para qué lo agarres, no vas a poder cultivarlo. Y creo que también aquí, bueno, aquí dice también, Adam Smith tenía muchas falacias. Es que es cierto, hay que entender tanto a Smith como a Marx como hijos de su tiempo. Ellos le hablan a un mundo, le hablan a una sociedad que hay que reconocerlo, ya no existe esa sociedad. Entonces, querer implementar ideas de un mundo que ya no existe en un mundo que está dejando de existir, pues honestamente no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, justamente es bueno abordar esto. Ahora, dice que podría ser una empresa privada, cooperativa, propiedad de los... Sí, o sea, a ver, es que justamente es a lo que vamos. Si tú como individuo te juntas con otras personas, emprendedores, lo que tú quieras, para poner un negocio, pues adelante, o sea, es de ustedes, o sea, ustedes échenle ganas, ustedes sáquenlo adelante. Pero ¿qué va a pasar con el día en el cual tú digas, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo hablo de mi contexto, Monterrey. Yo me junto con un amigo y ponemos un puesto de tacos, ¿no? Y los dos atendemos el puesto, los dos cobramos y etcétera. Llega un punto en el que tenemos demasiado éxito que digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos más tiempo a hacer tacos y vamos a contratar a alguien que nos ayude a limpiar, ¿sí? A ver, yo puse el capital, yo puse el tiempo, me fue bien, yo voy a contratar a otra persona que libremente va a aceptar hacer un trabajo por un salario, ¿sí?
Yo no puedo decir, oye, fíjate que te voy a poner a barrer, pero te voy a hacer igual que nosotros dos, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, justamente creo que esta parte, ¿no? De la empresa, pues vaya, te digo, puede haber un grupo empresarial, un consejo, como lo quieran llamar, pero vaya, justamente esto nace, ¿no? De la iniciativa individual. Justamente el problema con colectivizar las cosas es poner a gente que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo, meramente para cumplir cuotas de alguien que tampoco tiene la más remota idea de lo que está haciendo. Y como lo hablamos, fíjate, también cuando fui a tu canal sobre el tema de China. En China, al nivel bajo, a nivel inferior, hay un capitalismo voraz. ¿Por qué? Porque el Partido Popular Chino pone a las empresas que ellos les van a dar el beneplácito de ser cobijadas por su ala a pelear a muerte. O sea, tú eres un emprendedor y tienes una idea, a ti te ponen a pelear a muerte contra otros emprendedores y quien gane es el que recibe el poder del Partido Comunista Chino. No es de que el partido designe a un funcionario y diga, tú te vas a encargar de esto. No, los chinos promueven la competencia a nivel interno y el que gana es el que se queda. O sea, no es así de por dedazo. Bueno, hasta aquí, David, también abordando este tema, ¿no? De si el marxismo es lo mismo que socialismo, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, es que, bueno, digamos, en primera medida yo tendría que decir una pequeña claridad frente al comentario que hicieron. Y es que, claro, puede haber una cooperativa de trabajadores, pero eso ya sería socialista y sería utópico desde el punto de vista de Marx. Entonces, estamos acá hablando desde Marx, no de como tal las posturas socialistas utópicas. Ahora, en el sentido estricto del término, un trabajador no tendría cómo poner capital, no tendría cómo hacer una empresa. Precisamente por eso es trabajador. O sea, el trabajador es aquella persona que solo dispone de su fuerza de trabajo para sobrevivir. Entonces, el tema de que los trabajadores sean propietarios de la empresa es en sí misma, digamos, un tema que requiere el capital si se entiende que los trabajadores pueden adquirir un capital, pero como en realidad no es así, por eso es utópico, entonces no es posible desde el punto de vista teórico y empíricamente también, es imposible de que los trabajadores puedan obtener una empresa cooperativa y puedan ser propietarios de ellos, porque no serían trabajadores, serían en ese caso ya capitalistas. Es eso, básicamente. No, y creo que históricamente ha quedado completamente demostrado. O sea, cualquier sueño de comuna comunista hippie se pudre, o sea, no funciona. ¿Por qué? Así es. Porque justamente esta gente parte de una ignorancia tremenda, volvemos a lo mismo, de la naturaleza humana. A ver, como seres humanos somos ambiciosos y le guste o te guste o no te guste es la realidad. O sea, tú vas a trabajar en función de lo que puedes obtener. Si el día de mañana a ti te ofrecen un mejor salario en otro trabajo, tú te vas, porque hay más dinero. O sea, si tú sabes que si haces bien algo, puedes ascender y puedes escalar, puedes tener movilidad social, lo vas a hacer. Pero si tú sabes que siempre a todos les va a tocar lo mismo, independientemente de lo que hagan, es que volvemos a lo mismo. O sea, incluso es antinatural. O sea, no va con la naturaleza humana. Y justamente por eso no funciona. ¿Sí? Esa parte no funciona. Ahora, por ejemplo, digo, si nos vamos a la URSS, en la URSS pasaba eso. En la URSS pasaban hambre porque tenían muchísimas hectáreas de terreno que no se cultivaban. Y no se cultivaban, ¿por qué? Porque el campesino decía, ¿de qué me sirve cultivar más? Me van a dar lo mismo. No tengo ese incentivo para hacer mejor las cosas, no tengo ese incentivo para hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, digo, váyanse a la historia y van a ver que ningún No, experimento es que en ningún caso, colectivizador va a sí. funcionar. Sí, Yo adelante. tendría una pregunta también, Abraham, Ujú. si te parece. Y es la Adelante, sí. siguiente, de pronto para que tú la puedas responder. Es, ¿cómo logró el marxismo ser tan famoso en todo el mundo? Uf, bueno, tremenda pregunta, muy buena. Fíjate que el marxismo lo ha ayudado bastante, que tiene muy buena prensa, ¿sí? Demasiada buena prensa. Y aquí creo que tiene en parte que ver con el tema de los experimentos sociales, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta cuando empieza la revolución comunista allá en Rusia, fue una salvajada. O sea, fue una salvajada tremenda, o sea, de lo más horrible. Y
los periodistas franceses se encargaron de darle una lavadita de cara a lo que estaba pasando. Allá había libertad y era maravilloso y todo estaba funcionando bien, todo estaba funcionando a la perfección y cuánta cosa. Pero cuando periodistas llegaron a ir y vieron lo que estaba pasando, quedaron horrorizados porque dijeron, esto es una salvajada, es algo terrible, o sea, ni en la peor sociedad feudal, extremista, religiosa en Europa, llegó a verse el terror que se vio ya en la Rusia comunista. Pero historiadores franceses, intelectuales franceses, sobre todo, se encargaron de darle toda esa lavadita de cara al régimen comunista. ¿Por qué? Porque ya estaban comprometidos. Ellos estaban ya comprometidos con la ideología comunista y siguieron dándole rienda suelta a que esa era la solución. Ahora, el comunismo ha funcionado, por así decirlo, en propaganda, porque te vende respuestas fáciles para preguntas difíciles. O sea, la gente se pregunta, ¿por qué soy pobre? Entonces, si tú le preguntas a un liberal clásico, ¿por qué eres pobre? Oye, hay múltiples elementos que pueden determinar esto, tanto el tema, no sé, la libertad económica, tus condiciones estructurales también tienen que ver, porque eso no se niega desde el liberalismo, el tema del gobierno, el tema de tu posición, el tema de tus papás, el tema general, o sea, hay un montón de variables el por qué eres pobre. Pero un marxista, bueno, a un comunista, no le vas a preguntar por qué soy pobre, es culpa de la burguesía, es culpa del empresario. Entonces, es una Así respuesta es. fácil, simple, y tú te vas a quedar, sí, cierto, es culpa de aquel. Y como él está ganando, yo estoy perdiendo. Y no se dan cuenta de los múltiples factores que van involucrados ahí. Ahora, vamos a lo mismo, es paternalista. Porque, por ejemplo, el liberalismo o el conservadurismo desde su posición social te dice, ¿quieres salir adelante? Esfuérzate tú. Échale ganas, como decimos acá en México, tú. Trabaja, ve cómo puedes obtener movilidad social, crea lazos, crea cultura, etcétera. Pero un marxista te va a decir, un comunista te va a decir, hay que darle poder al Estado. El Estado es como nuestro papá, y nuestro papá que nos da a todos nuestro domingo, o mesada, como se dice en otros lados, este, él se va a encargar de distribuir la riqueza. Es más, tú ganas un peso, aquel gana 5, el gobierno nos va a ayudar a que todos ganemos 2.5, ¿sí? Entonces, te fijas, es sumamente paternalista, apela a un lado infantil que algunos todavía tienen bastante aflorado, ¿no? Entonces, es una narrativa fácil, es una narrativa bien victimista, y pues lamentablemente pega bastante bien. O sea, y justamente a toda la buena prensa que se desarrolló por parte de los intelectuales occidentales, porque tanto Simón de Beauvoir, Foucault, Sartre y muchísimos otros se encargaron de darle toda esta propaganda al comunismo. En parte porque, pues, porque el comunismo se decía ateo, se decía científico, era una manera, ¿no? También de minar los valores tradicionales cristianos que había en Occidente. Entonces, pues le dabas, ¿no? Le dabas, como decimos por acá, matabas dos pájaros de un tiro. Entonces, esta suma de factores han hecho que históricamente, pues, todo el marxismo, ¿no? Ha sido, tiene tan buena prensa. Y como lo platicaba ahorita aquí Nicolás, sobre el tema del feminismo, pues bueno, aunque Marx era materialista, o sea, Marx no estaría a favor del tema de que la cultura o de que yo me autopercibo, Marx era materialista, hay que ver qué es el materialismo. Y justamente las feministas se apropian, ¿no?, de este concepto de la lucha de clases y lo tergiversan y te dicen, bueno, pues antes era el burgués contra el proletario, ahora va a ser el hombre contra la mujer. Y a partir ahí de esa lectura medio extraña, pues desarrollan toda su porquería, ¿no? Pero bueno. Vale, vale, si es lo que ya habías dicho. Entonces, bueno, en primera medida tengo sobre esa pregunta una respuesta un poco más formal, pero bueno, me voy a pronunciar primero sobre el tema. Bueno, lo voy a hacer más adelante, pero de una vez, para digamos que el oyente lo tenga bien claro. Y es que, en primera medida, hay muchos tipos de feminismo. Existe el feminismo marxista, existe el feminismo de género y existe una vertiente un poco más actual que es, uno le llaman posfeminismo y otro le llaman feminismo de cuarta ola, que es el tema de la teoría queer. Entonces, frente al tema del feminismo marxista, hay que primero tener en cuenta que el desarrollo teórico del feminismo marxista no es obra de una mujer.
es obra de un hombre llamado Friedrich Engels, en un libro llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En ese libro él plantea que el problema de la lucha de clases traducida, como bien dices, al ámbito de la relación hombre-mujer, se explica a partir de algo económico, es decir, como el hombre es el que tiene la potestad de tener patrimonio, entonces eso es lo que lo hace a él equiparable a un capitalista. Entonces, si se aplica el esquema de lucha de clases a la relación hombre-mujer, entonces la mujer tendría que luchar contra el hombre para poder acceder a esos medios de producción y a ese patrimonio que antes solo se le permitía al hombre. Entonces, lo que pasa con ese tema del feminismo marxista es que lo que termina legitimando es en primera medida totalitarismos. Si usted quiere ver en qué lugar el feminismo radical ha tenido éxito, vaya a Venezuela, vaya a Cuba. Ya las mujeres son supremamente respetadas, ganan más que el hombre, tienen privilegios frente al hombre, pero vea de qué sirve eso. ¿Quién quiere ir a Cuba? ¿Quién quiere ir a Venezuela? Salvo a lo que ya sabemos, salvo al tráfico sexual, nadie va a invertir allá porque saben que es un tema que no permite la generación de ingresos por parte del inversor. Precisamente es el tema, o sea, la crítica al feminismo marxista viene de la crítica al marxismo en general porque simplemente el feminismo marxista es la extensión de la lucha de clases al ámbito de la relación hombre-mujer. Así es, así es. No, y pues a raíz justamente de el famoso no divide y vencerás. O sea, si tú te das cuenta cómo han sido instrumentalizadas todas estas políticas, tanto queer, feministas y demás, pues tú te vas a dar cuenta que justamente el objetivo que tiene es meramente destruir, ¿no? Minar la familia. Pues a raíz de esto, atomizar al individuo, y una vez el individuo atomizado, completamente desvinculado, sin un sentido de trascendencia, sin fe, sin un sentido familiar, sin cultura, pues es sumamente influenciable, ¿no? Que justamente estas olas feministas, ¿no? Antifamilia, porque a partir de la tercera hora se hace un espagueti de corrientes, pues te vas dando cuenta que justamente van orientadas hacia un mundo tipo el mundo feliz, hacia un mundo tipo orwelliano, ¿no? O sea, donde menos familia, más Estado. Así justamente va como va. Entonces, te vas dando cuenta, ¿no? Cómo ha sido instrumentalizado todo ese tipo de corrientes. Ahora, justamente es importante, ¿no? También entender que la URSS, es cierto, también hay que reconocerlo, la URSS tuvo un desarrollo tremendo, ¿no? En muchos sentidos, en temas de tecnología, en temas de ciencia, de educación, se invirtió también mucho en el tema de la educación. Y esto fue no gracias al marxismo, sino a pesar del marxismo. O sea, Rusia tuvo que construir una narrativa después de esto, porque pues, ocasionaron un genocidio tremendo, ¿no? Una hambruna terrible, y tuvieron que ir poco a poco retomando este camino. Mao también lo hizo. Mao tuvo un fracaso terrible, ¿no? Con toda la hambruna que causó, y después tuvieron que irlo reencauzando, tuvieron que irlo reacomodando para que diera resultados, hasta lo que es hoy. Que ojo, también dicho sea de paso, China ha llegado a lo que ha llegado gracias también a Estados Unidos. Estados Unidos también brindó apoyo al régimen comunista, en tema de tecnología, en tema de industria, en todo el tema de abrirse al mundo y demás, tuvo bastante que ver. Entonces, en la URSS, por ejemplo, fue el primer país, si mal no recuerdo, donde justamente se legalizó el aborto. Que Así es. de hecho, fíjate, estaba checando cifras y vi que ya una vez que cayó la URSS se desclasificaron, ¿sí? Se desclasificaron los documentos sobre el tema de los abortos. Alrededor de 250 millones de niños abortados en el experimento comunista en la URSS. 250 millones. Si contamos los muertos en la Segunda Guerra Mundial, fueron 70 millones, ¿sí? O sea, más de 4 veces los muertos en la Segunda Guerra Mundial en la pura URSS con el tema de los abortos. O sea, es el peor genocidio que ha existido en la historia de la humanidad, el tema del aborto. Y empezó justamente ahí. Y creo que al día de hoy también Rusia, la Federación Rusa, cuenta con estadísticas sumamente altas, de las más altas del mundo en temas de práctica de abortos. Es un país supremamente Sí, abortista. Y nos venden la idea de que Putin trajo la iglesia ortodoxa y que los valores tradicionales y que no sé qué. Pero ahí sigue el aborto.
ahí sigue la disposición y él lleva muchos años en el poder y no ha patraciado ese tema, como si lo hicieron los polacos en su momento. Entonces, qué tan creíble resulta ser eso de que Putin tiene ahora una ideología conservadora? Desde mi punto de vista no es tan cierta esa postura. Sí, bueno, el tema de Putin, digo, daría mucho de qué hablar, pero bueno, algo que sí debemos decir a la gente de que, a ver, justamente porque no somos marxistas, ni socialistas, ni comunistas, justamente yo no voy por la labor de darle todo el poder a una entidad o a un individuo, ¿no? Y justamente aquí, no, es que Trump y que no sé qué, a ver, yo no soy fanboy de Trump tampoco, o sea, se le reconoce lo positivo y se le señala lo negativo. Por ejemplo, el tema de los aranceles, completamente en contra, pésima idea, ¿no? Pero también hay que reconocer esto, o sea, ningún país es un modelo a seguir. O sea, yo creo que no nos debemos de casar con una ideología a tal grado que idealices un país. Rusia, como bien lo dices, tiene un problema gravísimo con el tema de los abortos, tiene un problema gravísimo con divorcios. O sea, en Rusia, ay, no, que el matrimonio tradicional no es cierto. O sea, hay un problema de divorcios también terrible en Rusia. Hay un problema también de alcoholismo muy grande en Rusia. La tasa de natalidad de Rusia está cayendo, o sea, hay un problema allá también muy fuerte con el tema de la natalidad. Entonces, no debemos ni podemos idealizar ningún país, porque te digo, Rusia no es ningún paraíso conservador. Que en Occidente se estén haciendo las cosas tan mal, que estamos tan mal, que se pueda idealizar en algún sentido a Rusia, bueno, en algún sentido es otro punto, ¿no? O que perdido Putin sea un tipo que sea un estadista y que vea cómo sacar mejor provecho de lo que está pasando, ese es otro tema. Pero no es de ninguna manera un modelo a seguir, ¿no? También hay que mencionarlo. Que también dato interesante, la oposición de Putin es el Partido Comunista Ruso. O sea, también, tampoco Putin es un comunista de vieja cepa. Y Putin lo ha dicho también. Como dijo, quien no extrañe la Unión Soviética es alguien que no tiene corazón, porque es pasado de Rusia, les guste o no. Pero también dijo, quien la quiera de vuelta hoy en día es porque no tiene cerebro. O sea, Putin tampoco va por esta labor, ¿no? Y toda esta idea, ¿no? De que la iglesia ortodoxa y cuanta cosa, es una falacia. O sea, la instrumentalizan cuando les conviene y cuando no la desechan. Aquí en México la presidente, perdón, esta Sheinbaum, ella es atea y se puso una falda, unos pantalones con imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta eso. Instrumentalizan la religión con tal de llegar a un fin. Lo mismo ha pasado en Rusia y lo mismo a pasar en Estados Unidos y seguirá pasando, ¿no? Pero bueno, si gustas, ahí vamos a ir pasando al último tema, que es justamente las famosas refutaciones al marxismo. Platícanos un poquito, ¿qué autores consideras tú que han hecho las mejores refutaciones a esta teoría política del marxismo? Bueno, ya lo había establecido, ya lo había establecido en la primera pregunta, que son básicamente los exponentes de la escuela austríaca. Entonces, bueno, tú dices que pasas a la siguiente pregunta. Yo tenía precisamente una intervención más o menos rigurosa sobre el tema de por qué el marxismo llegó a ser tan famoso. No sé si me permitas más o menos ampliar esa visión. Sí, sí, claro, dale, sin problema. Vale, vale, muchas gracias. Entonces, frente a la pregunta de por qué el marxismo, bueno, sigue siendo tan famoso en todo el mundo, yo tengo que decir lo siguiente. Es, es innegable que la ideología marxista logra un alcance global a partir de finales del siglo XIX. Lo que conviene indagar corresponde con cuáles fueron los factores que ayudaron a la consolidación del marxismo como un fenómeno mundial. Para ello, valga iniciar la disertación diciendo que la respuesta se halla en la historia. Si la historia es la fuente de información para lograr llegar al motivo de la amplia difusión de las ideas marxistas, entonces hay que empezar delimitando qué se entiende por historia. Así las cosas, no hay que asumir que los procesos históricos sean racionales, sino que son obra de la voluntad humana. Esto para que no se caiga en el error que cometió René Descartes de considerar que la historia es lineal, que cada paso siguiente es superior al anterior, que todo tiempo pasado fue peor, tomando en cuenta que tal visión justifica la censura al pasado por parte del terror revolucionario, tal como en su momento lo hizo la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, al implantar la creencia de que la ideología oficial de la revolución era el comienzo y el fin de todas las cosas. Por el contrario, si bien tampoco es cierto que todo tiempo pasado fue mejor, hay que decir que la construcción del futuro se hace conociendo el pasado.
Ninguna nación sobrevive a través del desconocimiento de su historia, pues la ignorancia de lo histórico puede verse como un vaso vacío que puede ser llenado con toda suerte de relatos ficticios. Precisamente, siendo que los procesos históricos no necesariamente son procesos racionales, es que el marxismo ha tenido su lugar en la historia. Si los acontecimientos del pasado se hubiesen basado en en la razón humana, el marxismo jamás hubiese logrado tener una preponderancia masiva. Solo hubiese permanecido como una teoría sectaria creída por unos cuantos desadaptados. No puede entenderse el rol del marxismo en la historia de la humanidad sin el uso de la violencia que trae consigo el ideal de un mundo sin ricos ni pobres. De hecho, Marx construye una teoría de la historia a partir de la justificación de la violencia contra el prójimo, conocida en los círculos intelectuales como la lucha de clases. Tomando prestado el concepto de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, Marx planteaba que la historia se dio como consecuencia del enfrentamiento de los intereses de distintos grupos sociales que conforman una comunidad. En su pensamiento, se descarta por completo que la historia haya sido resultado de la cooperación entre sus miembros, dado que la no violencia es interpretada por él como docilidad, es decir, no usar la fuerza para lograr una mejor calidad de salud y de vida es asumida por el marxismo como señal de que el esclavo está conforme con su situación, en tanto que renuncia a su libertad por preservar su vida. Por tanto, el avance histórico, lo que él llamaba el salto cualitativo, surge de la conciencia de la clase obrera como clase oprimida y de su acción en pro de mejorar sus condiciones materiales de vida, algo que se logra únicamente con el sometimiento de la clase que les oprime, la burguesía. Ante el carácter violento y beligerante del pensamiento marxista, la lucha de clases pretende con ello ser una ley universal, es decir, una explicación para todo tipo de situación histórica, tanto en el contexto humano como en el contexto natural. De ahí que Marx, en 1862, elogiara la obra de Charles Darwin en una carta escrita a su camarada Friedrich Engels, luego de leer y asistir a conferencias dedicadas a la promoción de la teoría de la selección natural, la cual dice que las especies son el producto de la adaptación al ambiente en donde desarrollan su vida. En tal sentido, Marx extrapola las conclusiones darwinistas propias del campo de la biología y las pasa al ámbito humano, concluyendo que la lucha de clases es el producto de la supervivencia del fuerte, el obrero, y la desaparición del débil, el burgués. Luego, debido a que el uso de la violencia en el marxismo tiene un propósito de progreso, entendido como el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y la eliminación de los ricos, su vinculación con la teoría de la selección natural, a su vez, implica un carácter estatista en su planteamiento político, porque remite a la obra de Thomas Hobbes, puesto que la lucha de clases y la selección natural son expresiones de la depredación de unos hacia otros. Homo homini lupus est legitima la existencia y acción de un leviatán con poderes absolutos que someta a quienes sean más débiles que él. La metáfora del leviatán, traducida al ámbito politológico bajo la figura de Estado, según Marx, adquiere una connotación económica, caracterizada por la prohibición de la explotación de la burguesía hacia la clase obrera, so pena de castigo. El capitalista se vuelve así en el enemigo público que debe ser excluido de la comunidad. ¿Cuál es la utilidad de la ideología darwinista y hobbesiana dentro del marxismo? Sirve para entender el fundamento que está detrás del hecho de que el marxismo ha sido el relato más asesino de la historia de la humanidad. Es imposible entender cómo sucedió toda suerte de atrocidades durante el régimen marxista del siglo pasado, sin entender las narrativas que legitimaron a las masas a creer que era honesto atentar contra los derechos de la gente que no pensara como ellos y tuviera más patrimonio. Lo que empujó a la expropiación y el asesinato a chinos, rusos, cubanos, camboyanos y demás no fue tanto el instinto por la ausencia de necesidades insatisfechas, sino la creencia de que todas esas acciones contribuían a crear un mundo mejor. Al ser, al ser humano no solo lo mueve la necesidad de llenarse el estómago,
sino también su convicción de que las acciones realizadas por él en este mundo les dejarán a sus hijos un lugar mejor para vivir. Así pues, la ideología marxista trasciende de la necesidad individual y se traslada al ámbito colectivo bajo la convicción para el marxismo, si la manada está bien, el lobo está bien. Por eso Carl Ludwig Wunsch y Klaus Laterman hablan de la Internacional Socialista como una idea y no como una organización. El marxismo como ideología colectivista, concretada en la Internacional Socialista, permite entender el porqué de su pretensión de consolidar en el mundo una gran manada global. La revolución es exitosa solo en la medida en que sea internacional. En consecuencia, el marxismo se muestra como la doctrina de emancipación de los pueblos oprimidos por el capital, porque entiende que el capitalismo no es un fenómeno local, nacional o regional, sino que es un sistema con alcances globales. Por tal motivo, Lenin concluye que el imperialismo es la fase final del capitalismo, pues, según su punto de vista, sin la expansión de la explotación, el capitalismo dejaría de existir. El carácter colectivista y anticapitalista del marxismo lleva consigo la propuesta de un gobierno mundial, en tanto que es garantía de una cosmovisión que ve al robo de riqueza y al exterminio del contrario como realización del interés general. Previendo que las demandas obreras pueden ser derrotadas en un territorio nacional específico, el marxismo propende por un grupo internacional con el poder suficiente para someter a las autoridades nacionales que se opongan a los intereses de la prole, para así poder implantar su régimen al interior de cualquier parte del mundo. Cuando se hace referencia a este grupo internacional protector de los obreros, me refiero a la Organización Internacional del Trabajo. Tal institución, fundada en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, es la llamada a dictarle a los países que hacen parte de su organización cuáles son los estándares que deben seguir en materia de legislación laboral. La creación de la OIT supuestamente para el movimiento marxista es el éxito de una revolución mundial. Significa un gran avance para la consolidación de un orden comunista, en donde no hubiese explotación del hombre por el hombre. Fue el primer paso, simplemente fue la consolidación de una institución socialista. Si hay duda de que la OIT sea de naturaleza socialista, basta con referir que promueve la renta básica universal como el modo de solucionar la pobreza mundial, de tal manera que tal institución puede definirse como el medio para lograr un propósito revolucionario sin necesidad de hacer una revolución. Esa es la razón principal de por qué el marxismo ha sido tan famoso, ha hecho parte del status quo. Entonces, esa es la explicación más concreta de por qué, digamos, en países donde la revolución no ha tenido éxito, de todas formas, sus propuestas han tenido cabida. Y es que como el marxismo es globalista y para eso se vale de la OIT, entonces ellos lo que les interesa es que se imponga mediante la violencia sus iniciativas y por eso es que es tan peligroso y por eso es que es tan famoso. Tú hablabas también del tema de que tienen buena prensa y eso es también porque ciertos capitalistas les interesa también llevar a cabo ciertas agendas que son funcionales al socialismo marxista. Por ejemplo, tú hablabas del señor Sutton, que había escrito un libro sobre Wall Street y los bolcheviques, y ahí está claramente especificado de por qué a ciertos capitalistas que hacen negocios a partir de alianzas estatales, pues les interesa a ellos mantener ese status quo y que incluso más aún crezca. De hecho, los Rothschild y los Rockefeller, si no estoy mal, financiaron a la Revolución Rusa de 1917. Entonces también se ha vuelto famoso este marxismo es también por el apoyo que en Occidente se le ha dado a eso, pero no tiene nada que ver con propósitos capitalistas, sino con propósitos estatistas y globalistas. Eso es lo que yo tendría para decir. Bien interesante. Y ojo, no nada más a la Revolución Rusa. También el gran capital patrocinó a un sujeto austriaco de un bigotito raro, ¿eh? O sea, Claramente. también a él lo patrocinaron. Y la banca internacional, incluido la familia Baruch, la familia Baruch, también
también lo patrocinó. Y ojo, los Baruch eran judíos, también patrocinaron a este sujeto. Ya ves que está tan de moda, ¿no? Que hay gente que anda ahí idealizando a estos adoradores de Saturno, pero bueno, es algo interesante. Justamente, bueno, me gustaría ya centrarnos en el plano económico, algún otros autores o autor que tú recomiendes a la gente que haya analizado, ¿no? Este tema, sobre todo la plusvalía o la correlación valor-trabajo del marxismo. Sí, lo que te había dicho inicialmente, está básicamente, es que lo que pasa es que la crítica a la característica científica de lo que Marx llama socialismo científico tiene dos características, vuelvo y las reitero, un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. El cualitativo tiene que ver con la naturaleza de la mercancía, con la naturaleza del trabajo. Entonces, frente a ese tema cualitativo, está la obra del señor Karl Menger en un libro llamado, si no estoy mal, Principios de Economía Política, en la cual refuta contundentemente la teoría de Marx sobre el valor, porque dice que es una teoría objetivista, es decir, que se basa en que la mercancía tiene un valor en sí mismo, que la mercancía no tiene un valor de acuerdo a lo que determina el sujeto. En cambio, Mergen dice que contrario a eso, la mercancía tiene un valor subjetivo, determinado de acuerdo a las preferencias. Es, por ejemplo, en una sociedad donde hay gente que tiene diabetes y tienen que de pronto montar bicicleta para mejorar su calidad de vida, pues ofrecer un auto de alta gama pues no tendría mucho fundamento, pues porque esas personas no estarían dispuestas a comprar un carro porque tendrían que hacer ejercicio a través de la bicicleta. Entonces, ese es un ejemplo básico de por qué la teoría objetiva, en este caso compartida por el señor Marx, no tiene ningún tipo de cabida, porque no entienden ni siquiera cuál es el valor y cómo se determina el valor de una mercancía. Ahora, frente al aspecto cuantitativo, vuelvo, insisto, está la obra del señor Ludwig von Mises, hay dos obras básicas de él, que es el socialismo, que hace también un recuento histórico, pero también está la acción humana. Y también está la obra de Friedrich Hayek, tiene muchísimas obras, pero yo llamaría la atención sobre el tema de la fatal arrogancia y de los fundamentos de la libertad, en la cual, en estas obras, él hace una crítica al marxismo precisamente porque dejan de lado el cálculo económico, porque desde un punto de vista colectivista no hay manera de cómo determinar el valor de una mercancía. O sea, porque si es la autoridad pública la que establece el precio de una mercancía, entonces eso es imposible porque una autoridad pública no tiene la aptitud para saber cuál es la oferta, cuál es el desempeño de la oferta y la demanda en una sociedad, lo que yo te había dicho. Si una autoridad establece el precio por encima, entonces habría inflación, pero si la establece por muy debajo de su valor real, habría escasez. Entonces, básicamente, esos tres autores son los que yo recomiendo para entender la refutación teórica y contundente al planteamiento marxista. Así es, muy interesante esa parte. Bueno, y justamente yo aquí en México lo vivimos, simplemente en México tenemos mucho petróleo, pero el petróleo está nacionalizado, entre comillas, ¿no? Está estatizado y el gobierno ha hecho una pésima gestión con el tema del petróleo. Pemex es una empresa pues casi que en quiebra, nada más porque el gobierno le mete dinero, una pésima administración, pésima gestión y pues justamente con esta narrativa, ¿no? De el petróleo es de todos los mexicanos. Y bueno, pues ahí está. Justamente cuando una empresa no depende de dar un buen servicio, no depende de que el consumidor quiera comprar su producto, sino que depende de que nos quiten nuestro dinero a nosotros, los trabajadores, para metérselo, pues justamente ahí tienes esto, ¿no? Quienes administran pues, se van a llenar los bolsillos, que así ha sido siempre, ¿no? Cuando tú pones a un burócrata alguien del Estado a administrar algo, pues se roba el dinero. Por ejemplo, China tiene mucho control sobre ese tema de la corrupción, ¿eh? Si te descubren robando, allá hasta puede haber plomo en la nuca. Aquí en LATAM no, aquí en LATAM la corrupción está bastante generalizada y pues ahí podemos ver sus resultados. Ahora,
quien crea que justamente estas agendas de la estatización van en contra de los intereses de estas oligarquías es mentira. ¿Qué decía Rockefeller? Que el libre comercio era pecado, o que la competencia era pecado, ¿no? O sea, ha habido muchos oligarcas a lo largo del tiempo que han visto que se puede hacer una simbiosis con el Estado justamente para agrandarlo a este mismo y así ellos obtener ciertos intereses, ¿no? O sea, y esto ha pasado siempre. Entonces, así ha pasado y así seguirá pasando. Y lo mismo pasa con Venezuela, ¿no? Con Venezuela la élite, una oligarquía, le conviene que esté Nicolás Maduro en el poder porque pueden comprar petróleo barato. O sea, los principales compradores los principales socios comerciales de Venezuela son Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque conviene así que sucedan las cosas, ¿no? Fue Peña Nieto, no fue Peña Nieto, o sea, fueron todos, o sea, fueron literalmente todos. O sea, desde más atrás de Peña Nieto podemos hablar. Así es. Y bueno, justamente, y lo mismo va a pasar con el litio, ¿no? Lo mismo va a pasar con el litio, que supuestamente de todos los mexicanos, no es cierto, una oligarquía se va a valer de esto mismo para justamente robárselo, ¿no? El gran error que tenemos, que la gente tiene, ¿no? Cuando habla de estatizar y que el colectivismo y cuánta cosa, es de que ellos creen que quien va a estar al frente va a hacer bien las cosas. Y no es así. Muchas veces quien va a estar al frente va a aprovechar que está enfrente para robárselo. O sea, ¿por qué? Pues justamente porque ignora la naturaleza humana. Pero bueno, hasta aquí, David, ¿algún otro comentario que quieres hacer sobre este tema? Bueno, tú hablabas del tema de China. Me parece interesante el tema de China y tú hablabas del control que se hace al tema de la corrupción en China en el sector público. Yo tengo que decir lo siguiente frente a eso. Y es que el tema de lucha contra la corrupción, los chinos lo entienden muy bien, se da en el marco de una postura antimarxista. ¿Por qué? Porque es que si usted va a decirle a los corruptos, no, les vamos a hacer un fuerte control, es porque parte del hecho de que los recursos son escasos, y necesitan ser administrados de la mejor manera. Entonces, parten del hecho que la riqueza no es un problema de distribución. No hay ricos porque se les distribuya más la riqueza a ellos y no hay pobres porque se les distribuya menos la riqueza a ellos, sino que el problema de la riqueza es un problema de creación de la riqueza, de que no es algo dado. Entonces, por tanto, los chinos entienden ese tema y pues el tema de la lucha contra la corrupción, pues solo se podría dar en un contexto capitalista, no en un contexto marxista. Y fíjate que un dato interesante que daba Adrián Díaz Marro, un español que vive en China, es empresario en China, negocia con chinos y es un enlace para muchos empresarios tanto de Europa como de Latinoamérica con China. Él decía, la participación del gobierno chino en el mercado chino es del 30%. O sea, para quien crea que el PSC lo controla todo, no es cierto. De hecho, hay muchísima competencia. Y de hecho, también, para llegar a ser un funcionario chino, el nivel de exámenes al que eres sometido es tremendo. O sea, por ejemplo, aquí en México, quien llega al poder, bueno, entre comillas, al poder, la cara visible del poder, porque sabemos que hay una cara invisible, la cara visible del poder es el compadre, el amigo, el junior, el aquel. No hay un control. No hay que digas, oye, ¿sabes que yo puedo saber que mi alcalde es un tipo que sabe matemáticas, que es un tipo que obtuvo un grado de alto nivel porque se lo ganó? China creo que tiene el examen más difícil del mundo, o sea, para entrar a la universidad. Y para ser un funcionario chino, el nivel de exigencia que te piden es tremendo, o sea, no cualquiera puede llegar a eso. Entonces, no estoy diciendo que el modelo chino sea el ideal, tampoco lo estoy diciendo. Meramente estoy dando algunos elementos que para mí son relevantes de por qué China ha tenido éxito en otros aspectos que nosotros no. Ahora, China sigue esta política de los padres fundadores de Estados Unidos, que era, tenemos que comerciar con todos, guerra con nadie. Hoy en día, ¿quién está haciendo eso? China. ¿Quién no está siguiendo lo que dijeron los padres fundadores? Estados Unidos. Guerra con muchos, comercio con pocos, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿sí? Ahí está el tema. También, sí, también les digo, no estoy idealizando a nadie, los chinos tienen un nivel de desvivimiento también alto, también los japoneses son una sociedad enferma, pero les digo, desde aquí ni yo idealizo
ni a Trump, ni a Milei, ni a Meloni, ni a Orban, ni a Estados Unidos, ni a China. O sea, entiendan esto, aquí no idealizamos a nadie, no somos colectivistas, ¿sí? El contexto mexicano es uno, el contexto colombiano es otro, sino que meramente estamos aquí justamente para intercambiar información, hacer observaciones y demás. Pero bueno, bueno, David, ¿algo más que quieres platicar hasta aquí? Bueno, tendré una tercera pregunta, una última pregunta, tercera pregunta, para ver si tú la puedes responder. Uh-huh. Y es la siguiente, es, ¿cómo se debe abordar el marxismo en la batalla cultural? Fíjate, hace poco ahorita platicaron el tema del posmarxismo y el neomarxismo. Yo creo que hoy en día también podemos hablar de un postcapitalismo, ¿no? En ese sentido, porque por un lado podemos ver que hay un enemigo muchísimo más relevante y mejor articulado que lo que vendría a ser el marxismo clásico, y es la agenda globalista. Entonces yo creo que por un lado tenemos una doble batalla, ¿no? O un doble sitio, como el de Jerusalén del año 70, ¿no? Porque por un lado estamos peleando en contra de entidades supranacionales que vienen a quitarnos autonomía, pero por otro lado estamos peleando en el sentido de no caer en esta adoración del Estado para que nos defienda, ¿sí? Entonces yo creo que a su vez que debemos defender nuestra soberanía como Estado-nación, tenemos que tener cuidado de no ceder y darle más poder del que tiene el Estado, sino al contrario, que el Estado sea pequeño, eficiente en lo que tiene que hacer, pero sin caer en este estatismo exagerado con la excusa de que el Estado nos va a defender de la agenda globalista, porque sabemos que los pueden cooptar. Entonces yo creo que la mejor manera de combatir el marxismo, primeramente es leyendo a Marx. O sea, siempre cuando alguien me pregunta sobre ese tema, yo le digo, es que tienes que leerte a Marx. No, no para que te hagas marxista, justamente para que lo entiendas, para que veas el contexto y para que justamente no caigamos en sus errores. O sea, Marx hizo una crítica a una sociedad que ya no existe, también hay que reconocerlo, vino de un mundo que ya no existe, entonces es completamente, ya está completamente desactualizado eso, ¿no? Entonces, justamente, hoy en día tenemos que también entender la línea, ¿no? O la alianza que ha existido entre lo que algunos han denominado como el gran capital y el Estado. Por ejemplo, la agenda globalista que patrocina partidos, que patrocina actores políticos, es la misma agenda del Foro de Davos, es la agenda de la Fundación Rockefeller, es la agenda de la Fundación Bill y Melinda Gates, es la agenda de Peter Thiel, que son, entre comillas, privados. Entonces, yo creo que hay que entender que la agenda globalista es interseccional, ¿no? O sea, es decir, que involucra actores dentro de lo privado y que deriva en caras visibles dentro de lo público y viceversa. O sea, está cohesionado. Entonces, hay que saber cómo segmentarlo, hay que saber cómo dividirlo y la cura para esto es justamente informándonos, ¿no? Leyéndonos. Porque hay gente que te dice, no, es que fíjate que yo soy libertario y hay que darle todo el poder a la empresa. Ah, caray, o sea, cuidado, ¿no? Porque también dónde queda el Estado de Derecho, dónde queda la ley, dónde queda la protección del individuo, porque una empresa también puede censurar. O sea, el Estado ha hecho simbiosis con las empresas, lo hemos visto anteriormente, ahí está Meta, ahí está Google, ahí está Amazon, hay simbiosis, ¿no? Entonces hay que saber justamente diferenciar esto y la agenda globalista puede entrar a un país tanto con esta idea libertaria de, no, sí, dejemos que la empresa haga lo que quiera. Bueno, vente Soros, vente Larry Fink, vente no sé quién y hagan lo que quieran con el país. Y bajo una agenda estatista, es que el Estado debe de protegernos, dándole todo el poder a un partido o a alguna entidad política y luego que se venda a actores internacionales, ¿no? Entonces, sí, aquí en este sentido es Pues bien, yo, bien, bien yo sí importante tendría que entender decir eso. frente a ese tema un aspecto, Abraham. Bueno, es Uh-huh. que yo entiendo la postura conservadora frente al estatismo de que no lo satanizan per se, sino que lo ven es desde el punto de vista de su desequilibrio frente al tema ético, frente a que no es malo per se, sino que es malo cuando se utiliza de manera excesiva. Pero es que el tema del estatismo en sí misma representa una cuestión excesiva. Uh-huh. ¿Qué es el Leviatán? Según la famosa obra de Hobbes, es un demonio, es la representación del mal en la tierra.
Y eso Sí, es a lo que los politólogos modernamente o modernistamente le llaman el Estado. O sea, no es que el tema eh, sea de que el estatismo tiene una parte virtuosa. no, no lo tiene. El estatismo en sí mismo es un vicio. Representa, vuelvo y digo, una idea demoníaca basada en la literatura mitológica que en este caso usó el señor Hobbes en el Ujú. concepto de Homo homini lupus est. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, tengo que decir, bueno, tú hablabas de que las empresas privadas también pueden censurar, pero es que tenemos que tener en cuenta que es que el sector estatista, el estatismo, no opera solo en el sector público, opera también en el sector privado. Por ejemplo, el tema de la agenda, de la agenda globalista también se puede dar en el ámbito privado, pero eso no quiere Sí, decir que, como lo dice Agustín Laje, se ha privatizado el poder político. Eso es falso en el sentido de que el estatismo, vuelvo y digo, tiene una característica y es que puede operar tanto en el sector público como en el sector privado. Un así es. claro ejemplo de que puede operar en el sector privado es la Reserva Federal. La Reserva Federal es una entidad de carácter privada, Ujú. pero opera según un monopolio estatista porque están respaldados por el gobierno federal. Entonces, ellos tienen un monopolio en ese aspecto y no es que haya una libre competencia de monedas, como en su momento también lo he discutido en mi canal con el señor Hispa Libertario, sino que lo que hay es un monopolio. Entonces, al Ujú. momento de que hay un monopolio basado en la violencia, entonces se puede decir que en ese justo momento hay un estatismo que se ve reflejado en el sector privado, pero eso no quiere decir que el poder político sea privatizado, como lo dice el señor Agustín Laje. Así es. Y te preguntaba, ¿qué tiene que ver con el globalismo con el comunismo? Pues fíjate que para allá vamos, ¿eh? O sea, si te fijas, lo que promueve la agenda globalista, que tiene que ver con la destrucción de la industria, tiene que ver con la internacionalización, que ojo, como bien lo decía, Marx era internacionalista, ¿eh? Marx iba en contra de la lealtad a cualquier identidad, en contra de la fe y cuanta cosa, un sujeto sin individuo, perdón, un sujeto hiper individualizado, ¿no? Él decía que el obrero no tiene patria. Exactamente, ¿no? Como dice, obreros de, ¿cómo es? Sí, era obreros del Proletarios mundo del unido, mundo ándale, unidos. proletarios, sí, proletarios del mundo unido, ¿no? O sea, desde ahí parte esto, y de hecho también la URSS, mientras estaba librando la revolución rusa de por allá, pues estaba usando el oro del zar para patrocinar revoluciones comunistas en otras partes de Europa, ¿eh? Mientras la gente se moría de hambre. Entonces, tiene mucho que ver con esto, que justamente parte de esta idea de despojar al individuo, todos somos proletariados, y va a existir una oligarquía internacional que va a ser quien tome las mejores decisiones porque supuestamente es lo que mejor nos conviene, que va de la mano con la agenda tecnocrática, ¿eh? Todas estas ideas de que el ser humano se va a volver obsoleto y que nos van a dar una renta universal, tienen que ver con esto, con que seamos esclavos. Porque si tú dependes del Estado que te dé una renta mensual, porque no puedes trabajar, el Estado te va a condicionar. Ah, te voy a dar tu rentita, pero tienes que hacer esto, pero no puedes cuestionar aquello. Te vas a convertir en un esclavo, ¿no? Como si estuvieras en una cárcel. En la cárcel te dan comida, te dan una cama, te dan un espacio para que hagas ejercicio y todos apegaditos a la regla, ¿no? Lo mismo que trae la agenda tecnocrática, ¿sí? Va para allá. Bueno, ahora sí, David, algo más si quieres platicar ya antes de cerrar, ya nos aventamos la hora, estuvo interesante la plática. Vale, pues tenía frente a esta última respuesta, pregunta, tengo una respuesta más o menos formal, si me la permites decir. Adelante, sí. Vale, frente a la pregunta de cómo se debe abordar el marxismo en la batalla cultural, yo tengo que decir lo siguiente, y es, al ser el marxismo una doctrina pseudocientífica, ¿cómo se le puede combatir eficazmente en un escenario de nueva derecha? Pues bien, para dar respuesta a esta incógnita hay que recordar las principales características del marxismo en 5 palabras claves: materialismo, revolucionismo, estatismo, internacionalismo y totalitarismo. Sobre ello, es necesario precisar que se requiere de que se cumpla cada uno de estos pilares para que se pueda considerar que sea marxista una postura. De lo contrario, no se puede detectar un modo de combatirlo eficazmente.
Entender lo anterior es fundamental para entender tanto el pensamiento como la praxis de la nueva derecha y la nueva izquierda. En primera medida, em, hay que diferenciar el término izquierda marxista de nueva izquierda, pues sus contenidos y objetivos difieren entre sí. Comúnmente se puede cometer el error de que la diferencia entre la izquierda clásica de carácter liberal marxista y la nueva izquierda surge a partir de su preocupación por la cultura. Según Agustín Laje y Nicolás Márquez, la nueva izquierda, ante el fracaso que significó la caída de la Unión Soviética, tuvo que reinventarse y empezar a dar una batalla cultural en la que el eje del conflicto deja de ser la clase obrera y pasa a ser las minorías. Para ambos, en el movimiento comunista se encuentra el germen de la destrucción de la doctrina marxista revolucionaria, citando el ejemplo de Antonio Gramsci con su concepto de hegemonía cultural. Ahora, la clase obrera, según este pensador, no brega por hacer una revolución violenta, sino que busca convencer a la mayoría de obreros de apoyar las iniciativas marxistas. El marxismo gramsciano, en términos generales, no comprende ahora la dominación esencialmente violenta, tal como lo promueve el marxismo-leninismo, sino que propende por la hegemonía que es esencialmente no violenta. Sin embargo, aunque Gramsci puede ser reconocido como marxista, por eso mismo no se le puede dejar de calificar como un pensador revolucionario, en tanto que el revolucionismo es parte esencial del marxismo. Si Gramsci afirma que para lograr la hegemonía se necesita de usar mecanismos no revolucionarios para lograrlo, estaría incurriendo en una contradicción, dado que el revolucionismo no se limita a ser violento. Existen revoluciones violentas y no violentas. Charles Tilly clasificaba la revolución a partir de la situación y del resultado. Solo se puede afirmar que hay una revolución en la medida en que se basa en una situación revolucionaria, existencia de dos grupos incompatibles entre sí disputándose el poder, que produce un resultado revolucionario, transferencia de poder del grupo dominante al grupo dominado. El proceso de independencia de la India, bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi, puede considerarse como un proceso revolucionario, aunque no haya sido violento, ya que se produjo en el contexto de una situación revolucionaria, generando a su vez una consecuencia revolucionaria. Aunque la nueva izquierda sigue siendo revolucionaria, ya no se basa en el esquema marxista clásico. En tal sentido, su método revolucionario deja de ser permanente y pasa a ser transitorio, tal como lo exponía Félix Guattari en su libro sobre la revolución molecular. Por consiguiente, las minorías oprimidas no operan según el esquema de lucha de clases, sino a partir del esquema hegeliano de dialéctica del amo y el esclavo. Lo anterior es de suma importancia para entender por qué no es válido emplear el término marxismo cultural para explicar la existencia de una nueva izquierda completamente distinta de la izquierda comunista de índole marxista que ha habido dominado la mayoría del espectro político mundial hasta 1991, pero ahora en el campo de la cultura. Para entender a cabalidad la interpretación sobre el supuesto marxismo cultural, en el libro negro de la nueva izquierda se dice lo siguiente con respecto al valor de Gramsci en ese nuevo paradigma antagónico. Abro comillas. Dicho de otra manera, la hegemonía ya no se da en la transacción de intereses materiales, sino en el hecho de inyectar en el otro una misma concepción del mundo, entre comillas, que anule lazos de solidaridad orgánicos, hegemónicos, entre grupos que pertenecen a distintas clases sociales, obreros por un lado, campesinos por el otro. Es el vínculo ideológico y no tanto el económico el que da sentido a la formación política hegemónica de Gramsci. El éxito del proceso hegemónico, es decir, de la fusión entre grupos distintos acerca de la conciencia revolucionaria, depende de la confección de una ideología de signo contrario respecto de la dominante, que cuestione su sentido común, su forma de ver el mundo, su forma de organizar la sociedad, la economía, la política, la cultura. Cierro comillas. Una vez
Una vez descrita la visión de los autores sobre el pensamiento de Gramsci, es preciso destacar que la base de su interpretación gira en torno al factor materialista y subjetivo. En el plano del materialismo, predican la existencia de una corriente que corresponde con el marxismo cultural, a partir de que la cultura deja de tener connotaciones materiales, como bien se pudo observar. A título de ilustración, así como existe la dualidad entre cuerpo y alma, hay una dualidad entre cultura espiritual, determinable a partir del lenguaje, y una cultura material, determinable a partir de los productos de una sociedad. En ese orden de ideas, sería una premisa completamente falsa decir que hay un marxismo cultural porque sus relaciones ya no se basan en lo material, bajo el entendido de que el marxismo es exclusivamente materialista. No hay materialismo no materialista. Por otra parte, en el contexto subjetivo, los autores dicen que Gramsci propone que los propósitos marxistas no se logran exclusivamente con la clase obrera, pero eso resulta ser sesgado. Si bien Gramsci apela a grupos distintos de la clase para hacer la revolución, eso no quiere decir que Gramsci vea a grupos sociales distintos de la clase obrera como el sujeto histórico. De hecho, Gramsci hablaba del contexto histórico italiano, pero nunca dice cuáles fueron las causas reales de la mejor calidad de vida que los del sur. Gramsci siempre miró a los del sur como seres culturalmente atrasados, que solo se podían emancipar si adquirían conciencia de clase obrera sin serlo. Es decir, sería algo como querer convencer de la utilidad de las máquinas en la disminución de las horas de trabajo a personas que por aquel entonces ni siquiera sabían claramente qué era la máquina de vapor. De modo que sería ilógico tratar de conciliar al marxismo con un contenido no materialista y con grupos sociales distintos de la clase obrera. La razón de que el pensamiento de Gramsci se pueda considerar marxista no se sustenta en su concepto de hegemonía cultural. Contrario a ello, claramente se fundamenta en que para él el sujeto histórico sigue siendo exclusivamente la clase obrera. Pese a su propuesta, conserva su carácter marxista al buscar soluciones no ortodoxas para abolir el régimen capitalista. Nunca estuvo de acuerdo en su cosmovisión de mantener o moderar el capitalismo. Así las cosas, Antonio Gramsci, lejos de ser un ideólogo de la nueva izquierda, sí es un antecedente para pensadores que sí lo fueron posteriormente, pero ya con un carácter ideológico no marxista. De hecho, con ciertas críticas al pensamiento de Marx, tal como se expresa en la obra de Simone de Beauvoir y Shulamit Firestone. Siendo el marxismo una doctrina pseudocientífica, cabe detectar con precisión cuál grupo de nueva derecha es su oponente ideal. Si se entiende el marxismo como ideología que legitima el estatismo, los libertarios son los ideales. Si se parte del marxismo como ideología internacionalista o globalista, los patriotas no estatistas son los ideales. Y si se entiende el marxismo como una religión, los conservadores son los ideales. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Es que el tema de marxismo cultural es una contradicción en los términos, porque el marxismo, si bien puede hacer alusión a un tema cultural, el tema cultural es material. Por tanto, no hay un marxismo cultural que se preocupe por los temas de las minorías, del tema de, por ejemplo, si es o no plausible determinar que el género está por encima del sexo, como lo decía en su momento Judith Butler. Eso para el marxismo es irrelevante. Para el marxismo es relevante en la medida en que esté por medio de la cultura material. Por tanto, no existe ese término de marxismo cultural porque la cultura en tal sentido es la sumatoria de la parte no material como de la parte material. Entonces usted no puede establecer un todo a partir solamente de una parte. Es decir, no puede decir que puede haber marxismo cultural en la medida en que solo se limita a la cultura material, porque la parte espiritual también hace parte del marxismo. Por ejemplo, si la parte espiritual
o no material, más bien hablando, se determina a partir del lenguaje. Entonces, desde el punto de vista del marxismo cultural, el idioma, las lenguas de las naciones sería irrelevante. Entonces, la Biblia ya tiene una respuesta a eso, ¿no? Con el tema de Babilonia, en donde no había lenguas, ¿no? Y que Dios después, al ver la maldad de Babilonia, creó las lenguas para que se confundieran, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de que el marxismo no puede tener una característica cultural porque simplemente ve la cultura como algo material, lo cual es una contradicción en los términos. Eso yo tendría para decir. Bueno, muy, muy interesante esta parte, y bueno, también este tema, ¿no? De lo que vende a ser este término mal empleado de marxismo cultural que ya se ha abordado. Bueno, David, ya nos aventamos la hora 20. Muchas gracias por haber estado por aquí. Ahí en el chat a veces dijeron cosas que no tengo la más remota idea de por qué salió. Alguien dijo que Foucault era irrebatible, pero bueno, andamos graciosos hoy. Nuevamente gracias, un saludo por allá hasta Colombia. Pues a la gente de la audiencia, pues ya saben, ¿no? O sea, investiguemos más en conjunto, leamos más este tema. Digo, ya ahorita creer que estamos en los tiempos de la Guerra Fría, pues es porque no entiendes el mundo en el que vives. O sea, honestamente ya no estamos en esos tiempos. Ni Rusia misma es comunista. Hay mucha gente que se ha colgado de este discurso marxista para meter todo ese tema queer, que como bien lo dices, sí, la CIA anduvo metida ahí, sobre todo en mayo del 68. Pero bueno, muchas gracias, David. Un saludo por allá hasta Colombia. Esperamos seguir platicando sobre todos estos temas tan interesantes, tan relevantes también, para que la gente siga saliendo un poquito más de la caja. Traemos un tema pendiente que es la cuestión esta de el sionismo, el culto a Saturno y demás temas ahí tétricos. En un futuro vamos a hablar de esto Dios mediante. Ya nada más hay que me libere un poquito porque sí hemos tenido mucho trabajo. Pero bueno, a seguir adelante. David, un saludo, un abrazo hasta allá. Gente, ya saben que como siempre me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.